A ver, pensemos un momento. ¿Qué pasa si juntas algo tan clásico como la poesía con una herramienta tan de nuestro día a día como es WhatsApp? Y si a esa mezcla le añades los problemas reales de una comunidad en Colombia, pues lo que sale es algo increíble. Básicamente una pequeña revolución en el aula que lo cambió todo. Vamos a ver cómo lo consiguieron. Es que esta cita es brutal. Resume a la perfección la magia de todo esto. Pensemos en un grupo de WhatsApp, el típico que usamos para mandar memes, para chatear rápido, y si de repente se transforma en una galería literaria digital, suena a ciencia ficción, ¿verdad? Pues no, es exactamente lo que pasó. Bueno, pues para entenderlo vamos a viajar a Manatí, un pueblo en la región del sur del Atlántico, en Colombia. Allí, en la institución educativa San Luis Beltrán, una clase de sexto, ojo, de sexto grado, se enfrentaba a un reto que, bueno, es el de siempre. ¿Cómo consigues que la poesía no sea un rollo? ¿Cómo haces que conecte de verdad con la vida de los chavales? Vale, vamos por partes. Lo primero es entender cómo esta mezcla, que parece un poco extraña, de poesía y tecnología, consiguió conectar a toda la comunidad. Y no solo eso, sino que ayudó a superar la vergüenza y, de paso, sacó el aprendizaje más allá de las cuatro paredes del aula. Y la pieza clave de todo este invento fue un grupo de WhatsApp. Sí, así de simple. Lo llamaron Mentes Creativas. Y aquí está el truco. En lugar de tener que salir a recitar delante de una cámara, que a ver, a quién no le da un poco de cosa, los estudiantes solo tenían que enviar notas de voz con sus poemas. Una solución que parece súper sencilla, pero que resultó ser, bueno, increíblemente efectiva. Vale, pero la gran pregunta es, ¿por qué funcionó tan bien? ¿Qué hizo que este proyecto no se quedara en una simple anécdota? Pues el análisis que se hizo después revela 4 fortalezas clave. Vamos a desgranarlas. Esos 4 pilares son estos. Primero, la pertinencia territorial, o sea, que fuera relevante para su entorno. Segundo, la innovación en cómo se participaba. Tercero, la autonomía que se le dio al estudiante. Y cuarto, y esto es muy importante, la claridad en la evaluación. Venga, vamos a ver cada uno con un poco más de detalle. Empecemos por la que es, sin ninguna duda, la clave de bóveda de todo el proyecto. La pertinencia territorial. ¿Y qué significa esto? Pues que de repente aprender tenía un propósito. El aprendizaje cobró sentido porque los poemas no hablaban de cosas abstractas o lejanas, no, hablaban de lo que estos chavales veían, de lo que vivían cada día en su pueblo, en Manatí. Y ojo a los temas que eligieron ellos mismos. No son los típicos temas de poesía de postal, nada de nubes o flores, no. Hablaban de la contaminación en Manatí, de la violencia de género, del abandono escolar, temas duros, temas reales. Y esto es lo potente. El proyecto consiguió unir la habilidad de escribir poesía con un compromiso cívico que es brutal. Luego está la segunda clave, la innovación en la participación. Parece algo muy técnico, pero es muy sencillo. Usaron herramientas que tenemos todos, un formulario de Google para apuntarse y WhatsApp para entregar los poemas. Y con eso, ¡pum!, las barreras físicas desaparecieron. Daba igual si vivías en el centro del pueblo o en una zona rural. Tu voz, tu poema, tenía exactamente el mismo espacio que el de los demás. Además, el proyecto fomentó muchísimo la autonomía, dándoles a los estudiantes el control total sobre su creación. Y llegamos al último pilar, la claridad evaluativa. Esto es fundamental. Desde el primer día sabían perfectamente con qué reglas jugaban. Se les dio una rúbrica, un documento detallado que explicaba qué se iba a evaluar, la creatividad, la ortografía, cómo usaban las herramientas digitales, hasta la expresión corporal. Cuando sabes lo que se espera de ti, la incertidumbre desaparece, y eso genera una confianza tremenda. Claro, hasta aquí todo parece un camino de rosas, ¿no? Suena fantástico. Pero seamos realistas, en cualquier proyecto que se lleva al mundo real, las ideas, por muy buenas que sean, se topan con problemas, con limitaciones. Así que la pregunta es, ¿cuáles fueron los obstáculos en este caso? Venga, pues vamos a entrar en la parte más cruda, en los desafíos reales. Vamos a ver qué debilidades se encontraron, porque entender los problemas es tan importante como celebrar los éxitos. Y los retos se pueden resumir en 3 grandes bloques. Por un lado, los límites de la conectividad a Internet. Por otro, los obstáculos para entender bien algunos conceptos. Y finalmente, una falta de habilidad técnica para grabar los audios en condiciones. El primer gran problema, y el más pesado, fue la brecha digital. Hay que entender que Manatí es una comunidad de bajos ingresos. Allí tener una buena conexión a Internet no es algo que se dé por sentado, ni mucho menos. Así que para algunos estudiantes, una tarea tan simple como subir un archivo de audio al grupo de WhatsApp se convertía en un verdadero quebradero de cabeza. Una fuente de frustración, claro. El segundo reto fue más conceptual. A ver, para un chaval o una chavala de sexto, no es tan fácil pillar la diferencia entre el lenguaje literal y el lenguaje figurado. El ejemplo es perfecto. No es lo mismo decir «el río está sucio», que es un hecho, que crear una metáfora y decir «el río es una cicatriz que llora sobre la tierra».
Entender esa magia, ese salto, es la esencia de la poesía, y estaba claro que ahí necesitaban un empujón. Y llegamos al tercer punto, lo que podríamos llamar alfabetización sonora. Y esto es curioso porque, aunque son nativos digitales y se pasan el día con el móvil, muchos no tenían ni idea de cómo grabar un audio en condiciones. El resultado, pues os lo podéis imaginar, grabaciones con un montón de ruido de fondo, con el volumen que subía y bajaba, voces que apenas se entendían, y claro, eso afectaba mucho a la calidad del trabajo final. Pero bueno, lo mejor de encontrarse con problemas es que te obliga a pensar en soluciones. Y de eso va la última parte, de ver el plan de mejora que diseñaron a partir de toda esta experiencia. Y la propuesta de mejora se resume en 3 pasos muy concretos, muy prácticos. Primero, organizar talleres de audiopoesía. Segundo, formar alianzas de conectividad. Y tercero, construir un banco de metáforas locales. Vamos a ver qué significa cada cosa. La primera solución va directa al grano, al problema de la calidad del audio. La idea es hacer un taller súper práctico y cortito para enseñarles a grabar bien con el móvil. Cosas básicas pero que lo cambian todo, como encontrar un sitio silencioso, dónde poner el micro del móvil, cómo proyectar un poco la voz. Simple, directo y sobre todo muy efectivo. Vale, ¿y qué hacemos con la brecha digital? Pues aquí la solución tiene que venir del propio centro educativo. La propuesta es abrir las salas de informática del colegio fuera del horario de clase. De esta forma, cualquier estudiante que no tenga buena conexión en casa o no quiera gastar sus datos, tiene un sitio donde ir. Se trata de garantizar que todo el mundo parta desde la misma línea de salida. Y para ese reto de entender la poesía, la solución es, sencillamente, brillante. Crear un banco de metáforas locales. ¿Qué es esto? Pues un glosario o una especie de diccionario compartido con figuras literarias que estén inspiradas en su propio entorno, en la cultura del sur del Atlántico. Con esto consigues que un concepto que puede ser muy abstracto, como una metáfora, se vuelva algo cercano, algo tangible, algo suyo. Entonces, si tuviéramos que quedarnos con una sola idea de todo esto, ¿cuál sería? Pues creo que es bastante clara. El aprendizaje de verdad, el que deja huella, el que se recuerda años después, es el que ocurre cuando el temario de clase se conecta directamente con el mundo que los estudiantes ven al otro lado de la ventana. Y claro, esto nos deja con una pregunta final que va mucho más allá de Manatí y de la poesía. La pregunta es, ¿cómo podemos conseguir que cada lección, sea de matemáticas, de historia o de lo que sea, refleje de verdad el mundo que hay ahí fuera? Porque si encontramos la forma de hacer eso, bueno, la respuesta a esa pregunta podría cambiarlo todo en la educación.